y ahí se da la terminación completa. Hay textos de Benaví traducidos del francés, también traducidos del árabe, hay textos de Maududi traducidos del urdu y también textos escritos en inglés. Un libro muy, muy recomendable para darse cuenta de dónde empieza realmente el islamismo, más allá, claro, del propio Maududi. Lo podría contar como un cuento. Desde luego Napoleón no tiene nada que ver con esto. Napoleón es posterior al verdadero origen del islamismo. Podría contar el origen del islamismo que cristaliza en Maududi como un cuento de dos hermanos. Un cuento de dos hermanos al pie de un suntuoso palacio, el más conocido de la India, que en realidad no es un palacio, es un mausoleo, es el Taj Mahal. Esa familia que pierde a esa reina que está enterrada en el Taj Mahal, es la que protagoniza el ascenso del islamismo. Por un lado está Dara Shikoh, el príncipe Dara Shikoh, que es el Abel de la historia, que escribe la mezcla de los dos océanos, que compara a los sabios del hinduismo, a los sabios védicos, con los sabios sufíes, con los sabios musulmanes. Y repito, el sufismo, que puede ser una tendencia vista como liberal, como progresista, modernista, es mucho más antiguo que el islamismo radical, tal como lo conocemos. Cuando, estamos hablando del siglo XVII, nos hemos ido al corazón de la India en el siglo XVII. En el siglo XVII, por supuesto, el sufismo es muy antiguo y el integrismo musulmán, tal como lo conocemos, no está hecho más allá de los precedentes sectarios, algunos con imperio, como los almorávides y los almohades. Dos hermanos, como digo, el Abel de esta historia es pacifista, escucha a todos y quiere que las religiones se entiendan, se comparen y se reconozcan en una sola verdad. El Caín de esta historia no lo soporta, logra una denuncia, logra una condena del clero, de la religión institucionalizada, que ya lo digo, que el que una religión institucionalizada sea menos gravosa para la ciencia o el progreso intelectual que el populacho salvaje, no quiere decir que no sea un estorbo, porque efectivamente es la religión institucionalizada, no el libre arbitrio, no el libre pensamiento. Bueno, Lutero estaba en contra del libre arbitrio, estaba a favor de la libre interpretación, pero en contra del libre arbitrio. Porque era determinista, claro. Es un principio común a muchas líneas protestantes. Bueno, el hermano se aprovecha de esta condena y ejecuta el Caín de esta historia, Aurangzeb, ejecuta a Dara Shikoh. Asciende al trono, que debería haber sido para Abel. Claro, naturalmente estoy interpretando a Caín y Abel desde nuestra perspectiva, porque el Dios del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, Abel no es amado por Dios porque sea bueno, sino porque a ese Dios del Antiguo Testamento le gusta la sangre, y Abel le trae ovejas y reses y las degüella, en tanto que Caín solo le trae verdura, una verdurita, y no es un Dios vegano, es un Dios que ama la sangre. Naturalmente nosotros lo interpretamos desde una perspectiva moral y suponemos que es que Dios amaba a Abel porque era bueno, pero en realidad la historia original, la historia que trae la Biblia de un pasado remotísimo, es que Dios ama a Abel porque le trae sangre, es así. Y Caín, claro, a partir de ahí empieza a ser envidioso, pero no es porque Abel fuera bueno en origen, sino porque le traía sangre de animales. Bueno, pues Caín, que en este caso, en nuestra interpretación, lo llamamos Caín porque es el malo, es el que es partidario de la violencia, es el asesino, es por quien entra el pecado, más allá del
más allá del pecado de desobediencia de Eva, Caín, Aurangzeb, mata a su hermano e implanta la intolerancia más extrema, el Islam más radical como nunca se había visto. Empieza a asesinar a poetas, a filósofos, a místicos, a religiosos e incluso comprime y oprime a los líderes de otras religiones para que se conviertan al Islam y los ejecuta cuando no lo hacen. Mata al gurú de los Sikhs. Hay otro mártir de otra religión, víctima de Aurangzeb, que es el gurú de los Sikhs. Aurangzeb funda su propia ciudad, o mejor dicho, reconvierte una ciudad en su propia ciudad y la llama Aurangabad. En esa ciudad donde quiere dejar clara su firma, donde quiere dejar claro su nombre, destruye los templos hinduistas, acaba con los judíos, con los cristianos, con toda la diversidad religiosa, con toda la posibilidad de otra perspectiva que no sea la suya, la de Aurangzeb. Y esta ciudad, Aurangabad, la ciudad de Aurangabad, es la que ve nacer a Maududi, porque el islamismo radical no nace en Arabia, no nace en los desiertos del norte de África. El islamismo radical nace en el corazón de la India, donde está la ciudad de Aurangabad. La familia imperial está más bien al norte, pero podemos decir que Aurangabad está en el corazón de la India, de esa India mística donde van los hippies a buscarse a sí mismos, a encontrar la diversidad religiosa, a encontrar otras respuestas. Bueno, pues una respuesta que ha dado la India a la humanidad, una respuesta espiritual que ha dado la India a la humanidad, es el islamismo radical y el yihadismo. De esas cenizas, de esos escombros que dejó el odio y el totalitarismo de Aurangzeb, es de donde nace Maududi y su islamismo radical. Pero cuidado, hablo de rescoldos, de brasas, de cenizas. Aurangabad se había convertido en todo lo contrario a lo que quería Aurangzeb, porque habían llegado los ingleses y habían hecho de Aurangabad una ciudad en la que había templos hinduistas, en la que se jugaba al cricket, y el propio Maududi va a empezar a jugar al cricket, va a estudiar a los grandes autores de Occidente, pero al final, como una especie de hilo rojo, va a aparecer en él el espíritu de Aurangzeb. Y por eso me parece importantísimo quede claro yo creo que no conozco ningún nacionalista que no haya viajado. Están los casos de los nacionalistas que ven su país invadido o que lo consideran invadido. Ahí podrían estar los irlandeses, que se consideran invadidos como si fuera una novedad cuando llevan desde la Edad Media. Bueno, en general, exceptuando el caso de las invasiones reales o casi imaginadas, porque cuando una invasión pasa de los 100 años, yo ya no lo llamaría invasión. Bueno, exceptuando el caso de las invasiones, no creo que haya un nacionalista que no lo sea porque ha viajado, desde José Martí hasta Ho Chi Minh. Desde José Martí a Ho Chi Minh, e incluso Sabino Arana se hace nacionalista no dentro del País Vasco, sino viajando en un tren, tienen un encuentro con lo que él considera un extranjero, ¿verdad? Un castellano, se siente un poco ofendido. Es claro, un nacionalismo más modesto y un viaje más modesto en un tren. Bueno, pues hasta Sabino Arana tiene que salir del País Vasco y coger un tren para hacerse nacionalista. Igualmente no hay un integrismo cultural, identitario, en alguien que no haya viajado y no haya estudiado a los occidentales, a los que al final tanto odia. Los nacionalistas y los integristas religiosos e identitarios son producto de la cultura
occidental, de los viajes, de las becas, de las lecturas. Así que el propósito de la idea de vamos a hacer que los pueblos atrasados, los pueblos que viven encerrados en su historia, viajen, conozcan cosas nuevas y así se modernizarán. En algunos casos funciona, pienso en Jushi, que fue con una beca como parte de la compensación por la guerra de los boxers a Estados Unidos, a la Universidad Cornell. Pues Jushi sí se convirtió en una fuerza moderna de progreso en China. Primero en la China continental, luego en la China libre, en la China nacionalista. Pero sin embargo pensemos en Pol Pot. Pol Pot va a la Sorbona y se convierte en todo lo contrario a una fuerza de progreso. Todo lo contrario. Así que bueno, es como la religión institucionalizada y tantas otras cosas. Es como la lanza de Aquiles. Por la punta hiere y por el cuento sana. Y no hay otra cosa, no hay otra posibilidad. Simplemente hay que tener sindéresis y mucho cuidado. Supongo que también mucho cuidado con quién se manda. Pero esto es así de siempre. Robespierre era un... que mejor ejemplo. Robespierre iba recomendado por el obispo. Bueno, pues lo mismo Maududi. Maududi no es un integrista radical que salga de una mezquita. No. Maududi juega al cricket y dedica muchísimo tiempo a estudiar a Hegel, a Marx, y es en un momento determinado en el que le sale la vena de Aurangzeb y entonces usa todos esos aprendizajes occidentales para crear algo que no se había visto nunca y que lo estamos viendo ahora y que arroja esos resultados de crucifixiones televisadas y grabadas en formato digital, quemar viva a la gente. Bueno, todo eso viene de un estudio que incluye una atenta mirada al mundo y a los autores occidentales y curiosamente, verdaderamente muy curioso, dedica muchísimas... En esta antología aparecen muchísimas páginas, su obra es enorme, pero me parece que está bien elegido. Hay muchísimas páginas de Maududi sobre Abdelkrim y la situación del Marruecos español. Así que de alguna manera el islamismo radical de hoy tiene entronque en la política, en nuestra política española que se enseña en los colegios, la historia inmediata, la historia reciente. Pero lo que quería destacar, por supuesto, de este libro, que de todas lo recomiendo, además se puede encontrar gracias a Amazon de una manera rápida y fácil, y se lo traen a quien lo pida en un día o dos, y vale unos 18 euros. Y este sí que tiene índice de nombres, a diferencia de la antología de Taha Hussein, que no tenía índice de nombres, con lo cual con muchísima facilidad puedo buscar el nombre de Aurangzeb, Ansari Akun, Arslan, Asiyasa, Azad, vaya, pues no, sí, aquí está. Aurangzeb, en la página 76. Bueno, pues vamos a ver. En la página 76 hay, para mí, claro, un importantísimo artículo, un importantísimo escrito fechado el 26 de enero de 1925, un ensayo breve titulado Hindustán. El Hindustán es nuestra patria. Bueno, está en urdu, es un artículo que escribe en urdu, aunque claro, muchas palabras son de origen árabe, como nación, mulk. Claro que es una interpretación propia de alguien que no es un arabófono, que esa es otra. Es algo que vimos al presentar a Fátima Mernissi, de la que dije y valoré su afirmación de que cualquiera puede interpretar el Islam, pero cuidado, lo que propone Fátima Mernissi es que todo el mundo puede investigar en el Corán con métodos científicos y filológicos. Lo que hace Maududi
y lo que es un peligro es que cualquiera puede interpretar el Corán. Es una interpretación religiosa que no tiene bases ni filológicas ni científicas. Además, estamos viendo que muchos integristas, el integrismo no nace en tierras arabófonas. En tierras arabófonas lo que tenemos es el ateísmo, el espíritu crítico de Taha Hussain, de Naguib Mahfouz y de tantos otros. El integrismo islámico nace precisamente en tierras arabófonas, donde la gente no tiene el árabe como lengua materna y hace interpretaciones más que curiosas. Y como en el caso de este pakistaní cabreadísimo que le quitó el micrófono a Fatima Mernissi, decía que estaba falsificando datos y al final no sabía árabe. Al final este prominente personaje del islamismo radicado en Pakistán, ni siquiera sabía árabe. Así que es bastante curioso. El islamismo no nace en tierras arabófonas. Nace entre gentes que tienen que aprender el árabe, y por supuesto yo no digo que lo aprendan mal, pero bueno, en el caso de Maududi no me fiaría tanto. Ya he puesto el ejemplo de kafirún, y en cambio convertir la palabra en kufar. Bueno, como plural. Aquí lo que tenemos es la esperable alabanza, el esperable encomio del poder político de Aurangzeb, diciendo que Aurangzeb creó una especie de maquinaria que los demás no supieron mantener, es decir, una especie de decisionismo por encima de lo institucional, una especie de chavismo o de firerismo o de mussolinianismo, en el que el líder es el que conoce la maquinaria del Estado, como decían de Fraga, le cabe el Estado dentro. Bueno, pues ese es el modelo que quiere, una especie de tirano que con su interpretación personal de lo que a él le parece que es el Corán, pues mande a la muerte a un número indefinido de gentes, pero de eso no se habla aquí. Se alaba a Aurangzeb, pero no se habla de los medios por los que imponía sus ideas, y desde luego no se dice que era prácticamente un genocida. Luego, por supuesto, habla de que ese imperio de Aurangzeb se truncó por el imperio de los ingleses, contra los que imperio contra cuyas ideas va él a luchar, a pesar de haberse beneficiado de los estudios que los ingleses trajeron. Y aquí vamos a ver una formación plenamente occidental, mejor dicho, una formación occidental plena frente a una formación islámica a lo mejor no tan plena, pero él se preocupó en leer con mucha atención a Hegel, a Marx, por cierto, que tomó un profesor de alemán al que tuvo que dejar porque sospechaba que era un agente nazi. Bueno, es un libro lleno de datos biográficos riquísimos y que nos desmiente la idea de que, bueno, yo no la tenía desde luego, de que el islamismo radical nace de gente que está ahí en una mezquita, en un oasis perdida en el desierto, en una tienda con 4 pellejos. No, nada de eso. Todo lo contrario. El islamismo radical nace de una formación occidental y es lo más parecido, como decía este artículo del ABC, es lo más parecido a la reforma luterana. Es la libre interpretación de las escrituras religiosas, la condena y anatemización, el takfirismo, el decir que quienes no piensan como su libre interpretación ni siquiera son musulmanes, no pertenecen a la Iglesia en el caso de los protestantes. Todo esto son principios luteranos. Así que precisamente lo que necesita el Islam no es un Lutero, que ya lo tiene, que es Maududi. Lo que necesita es volver a un califato. Y de hecho es que el islamismo de Maududi surge a partir del trauma que supone para él que Atatürk suprima el califato, que era una figura simbólica, pero claro, esa supresión del califato lo lanza a la búsqueda de un califato que se ha completado en nuestros días con esos pseudo califatos, el califato de Raqqa, ¿verdad? El califato radicado en Raqqa, pero no querían que esa fuera su capital. Es como poner las tiendas antes de entrar. Afortunadamente eso se ha quedado por el camino y dicen que
el malvado califa genocida que predicaba desde Raqqa está muerto. Bueno, no se sabe, no se sabe. Bueno, en todo caso, él lamentaba la pérdida del califato y al final, claro, le podemos echar la culpa a un secularista como Atatürk, que quiere modernizar, desislamizar, y obtiene la reacción opuesta. Obtiene aquí a un señor que no vive por restaurar el califato, pero no restaurar el califato como era realmente en el Imperio Otomano, sino inventarse un califato al estilo delirante del extremismo desconcertante y casi nunca visto de Aurangzeb, que quizás sea el islamista más extremista de tiempos pasados. Claro, es un modelo que él tiene cercano, porque nació en Aurangabad. Bueno, no sé si he sido más largo de lo que convendría para una introducción, pero quiero que quede claro, en primer lugar, el origen progresista, multicultural, eso de que eso que se dice tanto y se ha dicho de tantas maneras, de que el carlismo se cura leyendo y viajando, de que el nazismo se cura viajando y leyendo. Entonces, claro, hay una fotografía muy famosa de Hitler leyendo en un tren. Parece ser que no se le curó el fascismo, parece ser que estaba muy arraigado. Todo eso es mentira. Precisamente el fascismo y el nazismo, que es la variante esperablemente violenta de la revolución, de lo que se llama revolución conservadora, que empezó a acuñar el término del Tercer Reich antes que los nazis. Hay una revolución conservadora, hay varios autores que proponen de una manera mística un Tercer Reich, lo que luego van a tomar los nazis. Los nazis son la evolución natural. De esa revolución conservadora en Alemania podemos decir que el negativo o la imagen especular en el mundo islámico son Maududi y Ben Ali daría más origen a los nazis políticos más que místicos, Hamas, etc., que además tienen en común odiar a los judíos. El leer y el viajar no curan el extremismo, todo lo contrario, lo producen. No hay líder terrorista, ni extremista, ni nacionalista que no haya viajado, aunque sea en el modesto tren de Sabino Arana. Pero también es cierto que el único remedio para desmontar esa máquina infernal es leer y viajar. Es la lanza de Aquiles, por su punta o por su cuento. Por eso yo no digo que haya que quemar este libro que contiene las ideas iniciales de Maududi y Ben-Naví, ni siquiera que haya que limitar su uso. Todo lo contrario, hay que leerlo para conocer, como decía José Martí, la bestia por dentro. Que alguien se entusiasme y concuerde con las ideas, no las tempranas, sino las últimas de Maududi y de Ben-Naví, pues es posible, pero ¿qué le vamos a hacer? Es que no hay otra manera de manejarnos si no es con libros, al igual que no hay otra manera de manejarnos si no es con religión. Por lo tanto, evidentemente, lejos de decir que esto es un libro peligroso, yo digo que esto es un libro muy recomendable y que todo el mundo interesado en el origen del terror, el origen del islamismo, pero también en general y de una manera desapasionada y no interesada en el pensamiento islámico y en la literatura islámica, porque claro, aquí hay textos en urdu, en árabe y en francés. Creo que deberían hacerse con este libro y seguramente romperán muchos prejuicios y muchas ideas preconcebidas que como todo lo que es falso son peligrosas.